El sol pegaba con furia esa tarde de agosto cuando el muchacho Diego Francisco apareció en la entrada de la hacienda Los Laureles con la ropa hecha jirones y cubierta del polvo del camino. Apenas tenía 12 años, pero sus ojos reflejaban la tristeza de quien ha visto demasiado en esta vida. Su estómago rugía de hambre desde hacía 2 días y sus piernas temblorosas apenas podían sostenerlo. Desde lejos, cerca del viejo mezquite, Diego Francisco escuchó unos gritos extraños provenientes de la casona. Su corazón se aceleró. Eran voces alteradas, insultos, el sonido de muebles siendo arrastrados. El muchacho se agachó detrás de la pared de piedra y se arrastró sigilosamente hasta acercarse a la ventana. Lo que vio allí le heló la sangre en las venas. Dentro del salón, el viejo hacendado don Arcadio Valdés estaba atado a una silla de madera antigua. Era un señor de unos 70 y tantos años, con cabello blanco y manos llenas de callos por el trabajo en el campo. 3 hombres lo rodeaban, todos con paliacates cubriendo parte del rostro. El más alto, que parecía ser el líder, le gritaba directamente a la cara al anciano. «Firma de una vez esos papeles, terco. La hacienda ahora es nuestra, y usted va a entregar todo por las buenas, o se va a arrepentir por el resto de la vida que le quede». El hombre agitaba unos documentos frente al rostro del hacendado. Arcadio escupió al suelo y volteó la cara. «Pueden matarme si quieren, pero no voy a entregar lo que es mío a ustedes, bola de ladrones. Esta tierra fue de mi padre, del padre de él, y nadie me la va a quitar mientras tenga un soplo de vida». Uno de los otros hombres, más gordo y con una cicatriz en el brazo, dio un golpe fuerte en la mesa. «¿Cree que esto es un juego viejo? No venimos a platicar. O firma o haremos que se arrepienta de haber nacido». Diego Francisco quedó paralizado allí, sin saber qué hacer. Todo su cuerpo temblaba y el miedo le oprimía el pecho como una prensa. Pero algo en ese viejo le conmovía. Arcadio no tenía miedo en los ojos, solo una rabia mezclada con tristeza. Era como si ya se hubiera resignado a todo, pero aún así no iba a rendirse. El tercer hombre, más delgado y nervioso, miraba por la ventana a cada rato. «Chuy, tenemos que resolver esto rápido. Alguien puede aparecer en cualquier momento». «Cállate, Ramiro. Nadie viene por aquí. Este viejo vive solo desde hace años. Todo el mundo lo sabe». Chuy, el líder, volvió su atención hacia el hacendado. «Última oportunidad, don Arcadio. Firma estos papeles y nos vamos. Incluso podría seguir viviendo aquí como cuidador. Solo queremos la escritura de la hacienda». «¡Nunca!». El viejo escupió de nuevo. «Tendrán que llevarme muerto, porque vivo no les entrego nada». El hombre gordo levantó la mano para golpear al viejo, pero Chuy le detuvo el brazo. «Calma, Toño. La violencia no resolverá nada. Necesitamos su firma en los papeles. Si no, no vale nada». Pensó un poco y luego sonrió de manera siniestra. «Pero tenemos otras formas de hacerle cambiar de idea». Diego Francisco vio cuando salieron del salón y se dirigieron a la cocina. Aprovechó la oportunidad y corrió hasta la ventana, haciendo un ruido suave para llamar la atención del hacendado. Arcadio giró la cabeza lentamente y vio al muchacho. Los ojos del viejo se abrieron de sorpresa, pero fue astuto y no dijo nada en voz alta. «Muchacho, vete de aquí», susurró el hacendado. «Estos hombres son peligrosos. Corre mientras puedas». Pero Diego Francisco se quedó allí, mirando a los ojos del viejo, y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Arcadio hizo una señal con la cabeza, muy discreta, como si ya supiera que el muchacho iba a aparecer allí. Era una mirada diferente, que no era solo de miedo o desesperación. Tenía algo más, una especie de esperanza escondida. Antes de que Diego Francisco pudiera entender bien, los hombres regresaron. Chuy traía una cubeta con agua y Toño una cuerda gruesa. «Ya que no quiere colaborar por las buenas, lo haremos por las malas. Lo dejaremos aquí, atado, sin comida ni agua. Veremos cuánto aguanta».
«Son unos cobardes», gritó Arcadio. «Cuando la gente del pueblo descubra lo que han hecho, los cazarán hasta debajo de la tierra». Ramiro, el nervioso, rió. «Nadie sabrá nada, viejo. Todos creen que usted es un bicho raro que no habla con nadie. Puede gritar lo que quiera, nadie lo oirá. Esta hacienda está lejos de todo». Diego Francisco se agachó rápidamente cuando uno de los hombres miró hacia la ventana. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Se arrastró hasta el viejo granero que estaba al lado de la casa y se escondió allí dentro, entre las pacas de heno polvorientas. Desde allí podía escuchar todo lo que sucedía. «Volveremos mañana por la mañana», dijo Chuy. «Si para entonces no ha cambiado de opinión, comenzaremos a quemar las plantaciones. Después iremos por los animales y al final también le prenderemos fuego a la casa. Ahí verá que no estamos jugando». Arcadio no respondió nada, solo se quedó mirando al suelo. Los tres hombres salieron de la casa, cerraron la puerta con llave por fuera y se fueron a pie por el camino de tierra. Diego Francisco esperó hasta que desaparecieron completamente en el horizonte antes de salir de su escondite. La noche cayó rápidamente y el muchacho se quedó allí sin saber qué hacer. Podía simplemente irse, continuar su vida en el camino como lo había hecho en los últimos meses desde que se quedó solo en el mundo. Nadie sabría que había estado allí, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del viejo Arcadio, atado a esa silla sin nadie que lo ayudara. Diego Francisco nunca había sido de meterse en los problemas de los demás. Aprendió pronto que cada uno tiene que cuidar de su propia vida. Pero había algo en esa situación que le conmovía. Tal vez era el recuerdo de su propio abuelo, que también era hacendado y había sido la última persona de su familia antes de que todo se derrumbara. O tal vez era solo el hambre y el cansancio haciéndole pensar tonterías. Cuando la luna ya estaba alta en el cielo, el muchacho se arrastró hasta la casa. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero conocía ese tipo de cerradura vieja. Tomó un alambre que encontró en el suelo y después de unos minutos de forcejeo logró abrirla. Entró despacio, pisando con cuidado para no hacer ruido. Arcadio estaba desmayado en la silla, con la cabeza caída hacia un lado. Diego Francisco corrió hacia él y comenzó a soltar las cuerdas. «¡Don Arcadio! ¡Despierte, don Arcadio!». El viejo abrió los ojos lentamente confundido. Cuando vio al muchacho allí, intentó hablar, pero su voz salió débil. «Agua. Necesito agua». Diego Francisco corrió a la cocina y regresó con un vaso. Ayudó al hacendado a beber, sosteniendo su cabeza con cuidado. Arcadio bebió todo de un solo trago y pidió más. Después de 3 vasos, pareció mejorar un poco. «Muchacho, ¿qué haces aquí? Te dije que te fueras». La voz del viejo aún estaba ronca. «No podía dejarlo aquí solo. Ellos volverán mañana». Arcadio miró al muchacho con atención por primera vez. Sus ojos recorrieron la ropa hecha jirones, los pies descalzos llenos de heridas, el rostro delgado de quien pasa hambre. «Estás solo en el mundo, ¿verdad? Puedo verlo en tus ojos». Diego Francisco bajó la cabeza. «Sí, lo estoy. Ya no tengo a nadie». «¿Y aún así te quedaste para ayudarme?». El viejo sacudió la cabeza, como si no lo creyera. «¿Cuántos años tienes?». «12 años, señor». «12 años, y ya cargas con el dolor de toda una vida a cuestas». Arcadio suspiró profundamente. «¿Cuál es tu nombre, muchacho?». «Diego Francisco, señor, pero todos me dicen Dieguito». El hacendado esbozó una sonrisa débil. «Dieguito, nombre bonito. Bueno, Dieguito, ahora que me has soltado, tenemos que salir de aquí antes de que estos hombres vuelvan». «Pero, ¿y la hacienda? ¿Va a dejar que se lo quiten todo?». «No hay remedio, muchacho. Son 3 contra un viejo y un niño. No tenemos oportunidad». Arcadio intentó levantarse, pero sus piernas fallaron y cayó de nuevo en la silla. «¡Ay, mis huesos! Estuve atado tanto tiempo que las piernas ya no obedecen».
Diego Francisco le ayudó a levantarse de nuevo, sujetando el brazo del viejo con fuerza. Despacio fueron hasta la cocina. El muchacho encontró pan, queso y cecina en la despensa. Los dos comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Don Arcadio», dijo Diego Francisco después de un rato, «¿tiene familia? ¿Alguien que pueda ayudar?» El viejo sacudió la cabeza y una tristeza inmensa cruzó su rostro. «No, Dieguito, tuve una esposa, doña Carmela, pero ella se fue hace unos 15 años. Tuvimos un hijo, Cristián, pero él tampoco está ya aquí, ya hace 10 años. Lo siento mucho, señor. Es la vida, muchacho. Uno nace, vive, sufre y se va. Esta hacienda era todo lo que me quedaba de ellos. Cada rincón aquí tiene un recuerdo. El árbol de mango allá afuera lo plantó Cristián cuando tenía 6 años. El porche del frente fue donde le pedí matrimonio a doña Carmela. La cerca del potrero la construí con mi padre cuando yo tenía tu edad. Diego Francisco entendió por qué el viejo no quería abandonar la hacienda. No era solo tierra y casa, era toda una vida, todas las personas que amó. Entonces no podemos dejar que se lo lleven, señor. Arcadio miró al muchacho con cariño. Eres valiente, Dieguito, pero la valentía no es suficiente contra gente mala. Ellos volverán mañana y cuando descubran que escapé, se pondrán aún más peligrosos. ¿No podemos ir al pueblo, pedir ayuda? El pueblo está a más de 2 horas de aquí a pie. Yo no aguanto caminar todo eso. Mis piernas aún están muy débiles. Y si vamos en carreta, oirán el ruido y nos alcanzarán antes de llegar allá. Diego Francisco pensó rápido. Su cerebro funcionaba como un engranaje buscando una salida. ¿Y si nos escondemos? Ellos lo buscarán a usted, no lo encontrarán y tendrán que irse. Dijeron que iban a quemar todo si no firmaba los papeles. No, Dieguito, destruirán la hacienda de todos modos. Arcadio suspiró pesadamente. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Cansado de luchar, cansado de estar solo, cansado de vivir en este mundo lleno de maldad. Quizás sea mejor dejar que se lo lleven todo. No diga eso. Diego Francisco sintió una rabia subir en su pecho. No puede rendirse. Su hijo y su esposa no querrían eso. El viejo se quedó callado, con los ojos llorosos. Tienes razón, muchacho. Ellos no querrían. Pero ya no sé qué hacer, estoy demasiado viejo para estos líos. Fue entonces cuando Diego Francisco tuvo una idea. Don Arcadio, mañana cuando vuelvan, usted se queda escondido. Yo me les apareceré y les diré que usted huyó durante la noche. Les contaré que lo vi tomando la carreta e yéndose en dirección al pueblo. Ellos lo perseguirán, y mientras tanto nosotros podemos buscar ayuda de verdad. Arcadio miró al muchacho, sorprendido. «Pero eso es peligroso, Dieguito. ¿Y si no te creen? ¿Y si te hacen daño?» «Soy solo un muchacho de la calle, don Arcadio. No perderán tiempo conmigo. Querrán perseguirlo a usted antes de que llegue al pueblo y le cuente todo a la policía». El hacendado se quedó pensando. La idea era arriesgada, pero quizás era su única oportunidad. «Está bien. Pero si sale mal, corres de aquí y no miras atrás. ¿Me oíste? Tienes toda la vida por delante. No puedes arriesgarte por un viejo terco». Diego Francisco asintió, pero en el fondo sabía que no iba a abandonar a Arcadio. Por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que lo necesitaba, y eso le hacía sentirse importante, hacía que la vida tuviera algún sentido de nuevo. Pasaron el resto de la noche haciendo los preparativos. Arcadio se escondió en el sótano de la casa, en un rincón que solo él conocía. Diego Francisco desordenó todo para que pareciera que había habido una fuga apresurada. Tiró la silla al suelo, dejó la puerta trasera abierta, esparció algunas cosas por el camino. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja y rojo, el muchacho se colocó en el porche de la casa. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma.
No podía demostrar nerviosismo cuando llegaran los hombres. Alrededor de las 7 de la mañana, los 3 hombres aparecieron en el camino. Venían conversando y riendo, confiados en que conseguirían lo que querían. Cuando vieron a Diego Francisco allí, se detuvieron de repente. «¿Quién eres tú, muchacho?», gritó Chuy, el líder. «¿Qué haces aquí?». Diego Francisco metió las manos en los bolsillos, intentando parecer tranquilo. «Vivo por aquí cerca. Vi a un viejo saliendo de aquí de madrugada, todo apurado. Iba con una carreta y se fue por ese camino de allá». El muchacho apuntó hacia la dirección opuesta al pueblo. Los 3 hombres se miraron entre sí, desconfiados. Toño, el gordo, avanzó hacia el muchacho. «Estás mintiendo. ¿Cómo iba a poder escapar si estaba atado?» «No sé, señor. Solo sé que lo vi huir. Se me hizo raro y vine a ver qué había pasado». La puerta estaba abierta y la casa toda desordenada. Ramiro corrió adentro y regresó poco después. «Es verdad. El viejo no está ahí. La silla está caída y hay cuerda cortada en el suelo». Chuy agarró a Diego Francisco por el brazo. «¿Hace cuánto tiempo salió?» «Unas 2, 3 horas atrás. Iba caminando muy despacio por su edad». El líder soltó al muchacho y se dirigió a los otros 2. «Rápido. Si llega al pueblo y se lo cuenta a alguien, estamos perdidos. Toño, tú te quedas aquí vigilando. Ramiro y yo vamos tras él». «¿Por qué me tengo que quedar yo?», reclamó Toño. «Porque alguien tiene que asegurarse de que no regrese para acá. Y vigila a este muchacho también. No lo dejes salir de aquí hasta que volvamos con el viejo». Diego Francisco sintió que el estómago se le revolvía. No había pensado que uno de ellos se quedaría. ¿Cómo iba a hacer ahora para ayudar a Arcadio? Pero no podía demostrar miedo. «Señor, necesito irme. Mi mamá me está esperando». «No vas a ir a ningún lado, mocoso». Toño empujó al muchacho hacia adentro de la casa. «Quédate ahí quietecito mientras los otros no regresan. Si intentaste engañarnos, te vas a arrepentir». Chuy y Ramiro montaron en 2 caballos que habían dejado escondidos cerca de allí y salieron a toda velocidad en la dirección que Diego Francisco había indicado. El muchacho fue empujado al salón y arrojado sobre el viejo sofá. «¿Y bien, chamaco?». Toño se sentó en una silla frente a él, sacando un cigarrillo del bolsillo. «Cuéntame bien lo que viste». Diego Francisco repitió la historia, intentando mantener los detalles iguales. Pero por dentro, la desesperación crecía. ¿Y si descubrían que Arcadio estaba escondido allí mismo, en el sótano? ¿Y si los otros regresaban demasiado rápido? ¿Cómo iba a avisarle al viejo que solo había un hombre vigilando ahora? El día fue pasando despacio, cada minuto pareciendo una hora. Toño caminaba de un lado a otro, nervioso, mirando siempre por la ventana. Diego Francisco se quedaba allí, callado, pero su cabeza no paraba de trabajar, buscando una manera de salir de esa situación. Alrededor del mediodía, el muchacho pidió ir al baño. Toño lo dejó, pero se quedó en la puerta vigilando. Diego Francisco miró alrededor, buscando algo que pudiera usar. Fue entonces cuando vio, por la ventanita del baño, el lado de la casa donde se encontraba la entrada del sótano. Si lograba distraer a Toño por el tiempo suficiente, quizás podría hacer que Arcadio escapara. Cuando regresó al salón, el muchacho fingió sentirse mal. «Señor, creo que comí algo echado a perder. Me duele mucho la panza». «Aguántate ahí, no es mi problema». Diego Francisco se retorció en el sofá gimiendo de dolor. «Por favor, señor, necesito medicina». «Debe haber algo en la cocina». Toño rodó los ojos irritado. Está bien, voy a ver si encuentro algo, pero no intentes nada, ¿oíste? Regreso enseguida». Tan pronto como el hombre salió a la cocina, Diego Francisco corrió hacia la puerta del sótano y tocó suavemente 3 veces, la señal que había acordado con Arcadio. Oyó un ruido allá abajo y regresó corriendo al sofá, acostándose como si se hubiera desmayado. Toño regresó con un frasco de medicina vieja. «Toma esto y deja de hacer drama.
Se detuvo cuando vio al muchacho desmayado. «Oye, chamaco, despierta». Sacudió a Diego Francisco, pero no respondió. «¡Rayos! ¿Y ahora?». El hombre se quedó allí, sin saber qué hacer. No podía dejar que el muchacho muriera allí. Chuy se pondría furioso. Decidió buscar agua para echarle en la cara al guri. Mientras Toño regresaba a la cocina, la puerta del sótano se abrió despacio. Arcadio salió con cuidado, haciendo el mínimo ruido posible. Diego Francisco abrió un ojo y vio al viejo dirigiéndose hacia la puerta del frente. Estaba casi lográndolo cuando una tabla del suelo crujió fuerte. Toño regresó corriendo de la cocina. «¿Qué? ¿Quién anda ahí?». Arcadio se congeló en el lugar. Los dos hombres se miraron, y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Entonces, todo sucedió demasiado rápido. Toño soltó el vaso de agua y avanzó hacia el viejo. Diego Francisco saltó del sofá y se arrojó sobre las piernas del hombre, haciéndolo tropezar y caer al suelo con un golpe sordo. «¡Corra, don Arcadio! ¡Corra!», gritó el muchacho, sujetando la pierna de Toño con toda la fuerza que tenía. El viejo no lo pensó dos veces. A pesar de sus piernas débiles, encontró fuerzas y salió por la puerta, corriendo hacia el monte. Toño se libró de Diego Francisco con una patada, arrojando al muchacho contra la pared. La cabeza del guri golpeó fuerte y vio estrellas. «¡Maldito mocoso! ¡Estás muerto!». Toño salió corriendo tras Arcadio. Diego Francisco se levantó aturdido, con la vista borrosa. Tenía sangre bajando de la frente donde se golpeó contra la pared. Pero no podía rendirse ahora. Tambaleándose, salió también de la casa. Afuera, vio a Toño casi alcanzando al hacendado cerca de la cerca del potrero. El viejo no iba a lograr escapar. Diego Francisco miró a su alrededor desesperado y vio una rama de árbol grande tirada en el suelo. La tomó con ambas manos y corrió lo más rápido que pudo. Toño ya tenía la mano en el hombro de Arcadio cuando Diego Francisco llegó y golpeó al hombre en la cabeza con la rama. No golpeó lo suficientemente fuerte como para lastimarlo seriamente, pero fue suficiente para dejar a Toño aturdido y caer de rodillas. «¡Rápido, don Arcadio!». «Al monte». Los dos entraron corriendo en la espesa selva que rodeaba la hacienda. Las ramas arañaban sus rostros, las espinas rasgaban sus ropas, pero no se detenían. Podían oír a Toño gritando detrás de ellos, prometiendo venganza. Corrieron hasta que no pudieron más. Arcadio cayó de rodillas, jadeando, con la mano en el pecho. «No, no puedo más». Diego Francisco sujetó el brazo del viejo. «Solo un poco más, don Arcadio. Necesitamos escondernos mejor». Encontraron una gruta escondida detrás de unas piedras grandes. Se apretujaron allí dentro, intentando controlar la respiración para no hacer ruido. Podían oír a Toño rompiendo ramas, buscándolos, insultando en voz alta. «¡Malditos desgraciados! Cuando los encuentre, me las van a pagar caro. Van a suplicar que los deje en paz». Su voz se fue haciendo más distante hasta desaparecer por completo. Diego Francisco y Arcadio se quedaron allí, quietos, sin atreverse a salir todavía. El corazón del muchacho latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. La frente aún sangraba y la cabeza le dolía horrores. Arcadio miró al muchacho con una mezcla de gratitud y preocupación. «Me salvaste la vida, Dieguito, pero ahora vendrán tras nosotros con todo. La situación se ha vuelto aún más peligrosa. No podíamos dejar que lo atraparan de nuevo». «Lo sé, muchacho, lo sé». El viejo respiró hondo. «Pero ahora viene la parte difícil. Tenemos que llegar al pueblo sin ser vistos, y por mis cálculos, cuando Chuy y Ramiro regresen y descubran lo que pasó, cercarán toda la región». Diego Francisco limpió la sangre de su frente con la manga de su camisa. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Unas 3, 4 horas como máximo. Se darán cuenta de que fueron engañados y regresarán a la hacienda. Cuando vean que Toño nos dejó escapar, correrán la voz».
Esos hombres tienen contactos en toda la región. Entonces tenemos que salir de aquí ahora. Arcadio asintió, y los dos salieron de la gruta con cuidado. El sol ya estaba empezando a descender, y pronto oscurecería. Eso podía ser bueno. Sería más fácil esconderse en la oscuridad. Pero también sería más difícil caminar por el monte sin tropezar o hacer ruido. Caminaron en silencio por la espesa selva, siempre atentos a cualquier sonido extraño. De vez en cuando se detenían para descansar, porque Arcadio aún estaba muy débil. Diego Francisco le ayudaba a caminar, sujetando el brazo del viejo con firmeza. Fue casi al anochecer cuando llegaron a un claro, y fue allí donde vieron algo que hizo que los dos se detuvieran de repente, con la sangre helándose en las venas. Al otro lado del claro, Chuy y Ramiro estaban allí, esperando. Y no estaban solos. Había unos 5 hombres más con ellos, todos armados con machetes y palos. Chuy sonrió cuando vio a Arcadio y Diego Francisco. ¿Creían que iban a poder escapar de mí? Conozco estos montes mejor que nadie. Sabía que intentarían venir por aquí. Diego Francisco sintió que sus piernas flaqueaban. Arcadio tiró del muchacho hacia atrás de él intentando protegerlo. Deja que el muchacho se vaya, Chuy. Él no tiene nada que ver con esto. La pelea es conmigo. ¿Pelea? Chuy rió a carcajadas. Esto ya no es una pelea, don Arcadio. Esto se convirtió en una guerra. Tuvo la oportunidad de entregar la hacienda por las buenas. Ahora la entregará de cualquier manera y además pagará por habernos tomado el pelo. Los hombres comenzaron a rodear el claro, cerrando el círculo poco a poco. Diego Francisco y don Arcadio quedaron de espaldas el uno al otro, sin tener a dónde correr. El muchacho buscaba una salida con los ojos, pero no la había. Estaban acorralados. Fue entonces cuando Ramiro dio un paso al frente, sacando algo del bolsillo. Era un encendedor. ¿Recuerda que dijimos que quemaríamos la hacienda si no colaboraba don Arcadio? Pues ya la quemamos, toda. La casa, el granero, las plantaciones. No quedó nada. Arcadio sintió que las piernas le fallaban. No, mi casa, los recuerdos de mi familia. Ahora no tiene nada que proteger, viejo. Así que va a firmar esos papeles de una vez, o le haremos ver cómo lastimamos al muchacho hasta que suplique que colabore. Diego Francisco vio lágrimas correr por el rostro de don Arcadio. El viejo lo había perdido todo. La hacienda, los recuerdos, todo lo que le quedaba de su vida. Y todo era culpa del muchacho. Si él no hubiera aparecido allí, quizás el hacendado hubiera logrado negociar algo. Ahora no había nada. Yo firmo, dijo Arcadio con la voz quebrada. Yo firmo los papeles. Solo no lastimen al muchacho. Chuy sonrió victorioso y sacó los documentos del bolsillo. Así es mejor. Sabía que iba a ver las cosas a nuestra manera. Pero antes de que pudiera entregarle los papeles al hacendado, Diego Francisco dio un paso al frente. ¡Espera! Su voz salió firme, incluso con el miedo oprimiéndole el pecho. Antes de que él firme, necesitan escuchar algo. Algo sobre esta hacienda que no saben. Algo que va a cambiar todo. Todos miraron al muchacho curiosos. Y Diego Francisco respiró hondo, sabiendo que lo que iba a decir ahora podía salvarlos, o hacer que todo empeorara aún más. Todos los hombres se quedaron mirando al muchacho esperando. Chuy soltó una risotada burlona. ¿Y qué sabe un mocoso como tú sobre esta hacienda? Diego Francisco tragó saliva. Lo que iba a decir ahora era la pura verdad, pero no sabía si iba a ayudar o empeorar las cosas. Esta hacienda no pertenece solo a don Arcadio. Hay una escritura antigua que dice que la familia original puede recuperar la tierra si cae en dificultades. Y yo soy de esa familia. El silencio cayó pesado en el claro. Arcadio volteó a mirar al muchacho con los ojos desorbitados por la sorpresa. ¿Cómo es eso, Dieguito? ¿De qué estás hablando?
Mi abuelo se llamaba Francisco José de los Santos. Él vendió esta tierra al padre de usted hace muchos años, pero había una cláusula en el contrato. Una cláusula que decía que si su familia lo necesitaba, podía volver a la tierra. El muchacho sacó del bolsillo un papel viejo, todo amarillento y rasgado en las puntas. Lo había guardado desde que lo encontró en el granero. Está todo escrito aquí. Chuy le arrebató el papel de la mano al muchacho y leyó, con el rostro enrojeciéndose cada vez más. Esto no puede ser verdad. Es mentira de este mocoso. Ramiro tomó el papel de sus manos y lo examinó también. Parece verdadero, Chuy. Incluso tiene el sello de la notaría antigua del pueblo. ¿Y eso qué? Toño, que había aparecido con la cabeza vendada por el golpe que había recibido, escupió al suelo. Eso no cambia nada. Vinimos a buscar esta tierra y eso es lo que vamos a hacer. Pero Chuy estaba pensando. Sus ojos brillaban con una idea nueva. Espera un momento. Si el muchacho es el dueño legal de la tierra, entonces ya no necesitamos al viejo. Sonrió de una manera siniestra. Solo necesitamos que el chico firme los papeles. Diego Francisco sintió que la sangre se le helaba. No había pensado en eso. Arcadio se colocó frente al muchacho de nuevo. No van a tocarle un pelo. Prefiero morir aquí mismo. Ah, ¿sí? Chuy hizo una señal a los otros hombres. Entonces veamos hasta dónde llega toda esa valentía. Dos hombres agarraron a Arcadio sujetándolo con fuerza. El viejo se debatió, pero era demasiado viejo y débil para resistir. Diego Francisco intentó correr para ayudar, pero Ramiro lo sujetó por el brazo, apretando fuerte. ¡Suéltalo! ¡Suelta!, gritó el muchacho intentando zafarse. Chuy se acercó a Arcadio con una sonrisa cruel. ¿Sabe una cosa, don Arcadio? Incluso tenía un poco de respeto por usted. Un poquito nada más, pero ahora, después de todo lo que nos ha hecho pasar, ese respeto se acabó. Le dio un puñetazo en el estómago al viejo. Arcadio se dobló por el dolor, tosiendo. Diego Francisco gritó y se debatió aún más, pero no logró soltarse. ¡Basta! ¡Basta con eso! ¿Vas a firmar los papeles, muchacho?, preguntó Chuy, preparándose para golpear de nuevo. ¡No! ¡Yo firmo todo! Diego Francisco tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Solo dejen de golpearlo, por favor». Chuy se detuvo con la mano en el aire. «Así es mejor. Sabía que iba a ver las cosas a nuestra manera». Hizo una señal y los hombres soltaron a Arcadio, que cayó de rodillas al suelo, jadeando. «No, Dieguito, no firmes nada», susurró el viejo entre toses. «No vale la pena». Pero Diego Francisco ya había decidido. No iba a dejar que nadie lastimara a Arcadio por su culpa. «Yo firmo, pero tienen que dejarnos irnos después. A los dos. Tienen que prometerlo». Chuy pensó un poco y asintió. «Está bien. Ustedes firman los papeles, nosotros nos quedamos con la tierra, y ustedes salen de aquí vivos. Trato justo». Ramiro trajo los documentos y una pluma. Diego Francisco los tomó con la mano temblorosa. Miró a Arcadio, que negaba con la cabeza, rogándole que no hiciera aquello. Pero el muchacho no veía otra salida. Fue cuando firmó el primer papel que oyeron el ruido. Voces provenientes del monte. Muchas voces. Chuy y los otros hombres se pusieron tensos, mirando alrededor. «Don Arcadio, Diego Francisco, ¿están ahí?». Era la voz de una mujer, una voz conocida. El rostro de Arcadio se iluminó. «Doña Yolanda, estamos aquí». De repente, el claro se llenó de gente. La dueña de la tienda del pueblo había venido, y trajo al menos unas 20 personas con ella. Hombres, mujeres, incluso el cura de la iglesia, el padre Eleazar, estaba allí. «Suelten a esos dos ahora mismo», gritó doña Yolanda, una señora gorda de unos 60 años con las manos en la cintura. «Todo el pueblo sabe lo que están haciendo aquí». Chuy y sus hombres quedaron rodeados. Eran muchos contra pocos ahora. El líder intentó mantener la compostura.
Esto no les importa. Es una cuestión particular entre nosotros y el hacendado. Particular una porra, dijo doña Yolanda. Quemaron la hacienda del hombre, amenazaron a él y a un muchacho inocente. Eso es cosa de gente ruin, y no aceptamos gente ruin en nuestro pueblo. El padre Eleazar se acercó, calmado pero firme. Hijos míos, la violencia nunca es el camino. Aún pueden redimirse de todo esto. Suelten esos papeles y váyanse antes de que sea demasiado tarde. Chuy miró alrededor, viendo que estaba perdido. No había forma de luchar contra tanta gente. Con rabia, arrojó los papeles al suelo y escupió. «Esto no se va a quedar así. Volveremos». «Si vuelven, tendrán que enfrentarse a todo el pueblo», dijo un hombre alto, fuerte, que Diego Francisco reconoció como el herrero del pueblo. «Y esta vez no habrá diálogo». Chuy y sus hombres retrocedieron, insultando en voz baja, y desaparecieron en el monte. Tan pronto como se fueron, Diego Francisco corrió hacia Arcadio y lo ayudó a levantarse. El viejo abrazó al muchacho con fuerza, con las lágrimas mojando el hombro del guri. «Pensé que te había perdido, Dieguito, pensé que lo había perdido todo». Doña Yolanda se acercó, secándose sus propios ojos. «Cuando vi el humo de la hacienda desde lejos, sospeché que algo andaba mal. Reuní al pueblo y vinimos a ver qué estaba pasando. Gracias a Dios que llegamos a tiempo». «¿Cómo sabían dónde estábamos?», preguntó Diego Francisco. «Toño tiene la lengua muy suelta cuando está nervioso», dijo el herrero. «Lo encontramos en el camino, intentando regresar al pueblo. Lo contó todo, creyendo que conseguiría ayuda. Pero lo que consiguió fue que viniéramos tras ustedes». El padre Eleazar puso su mano en el hombro de Arcadio. «Hijo mío, tu casa puede haberse quemado, pero aún tienes tu vida. Y ahora tienes a este muchacho también. Dios actúa de formas misteriosas». Arcadio miró a Diego Francisco y por primera vez en mucho tiempo tuvo una sonrisa verdadera en su rostro. «Es verdad, perdí mi casa, pero gané un hijo». El muchacho sintió que el pecho se le oprimía de emoción. Nunca había pensado que iba a encontrar una familia de nuevo, pero allí, en ese momento, sintió que pertenecía a algún lugar. El regreso al pueblo fue lento, porque Arcadio estaba muy lastimado. Doña Yolanda y otras mujeres ayudaron a cuidarlo. Cuando llegaron al pueblo ya era noche cerrada. El padre ofreció la casa parroquial para que se quedaran hasta que pudieran organizarse. Fue solo al día siguiente, cuando regresaron para ver lo que había quedado de la hacienda, que percibieron la real extensión del desastre. La casa se había quemado casi toda. Solo quedaron las paredes de piedra y algunas vigas de madera carbonizadas. El granero se había convertido en cenizas. Las plantaciones habían sido pisoteadas y destruidas. Era difícil creer que aquel lugar destruido era la misma hacienda bonita de antes. Arcadio se quedó allí parado, mirando todo, sin decir nada. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado y su cuerpo temblaba. Diego Francisco sujetó la mano del viejo sin saber qué decir. ¿Qué se le dice a alguien que lo ha perdido todo? «Se acabó», susurró Arcadio. «Todo se acabó. Mi casa, las memorias de mi familia, todo lo que tenía, ya no existe. Podemos reconstruir», intentó Diego Francisco, pero su propia voz no sonaba convincente. «¿Reconstruir con qué dinero, Dieguito? Soy un viejo pobre, no tengo nada ahorrado. Gasté todo lo que tenía para mantener la hacienda funcionando todos estos años». Arcadio se sentó en una piedra, con la cabeza entre las manos. «Quizás sea la señal de que mi tiempo en esta tierra se acabó». Fue doña Yolanda quien tuvo la idea. «Y si el pueblo ayuda, podemos hacer una faena. Todo el mundo echa una mano, trae material y reconstruimos esta hacienda juntos». Pero el herrero, don Justino se llamaba, negó con la cabeza. «Doña Yolanda,
Sabe que el pueblo está pasando por dificultades. La sequía mató las plantaciones de casi todos. Nadie tiene dinero o material sobrando para dar. Entonces, ¿qué va a hacer don Arcadio? ¿Quedarse viviendo en la calle? Él puede quedarse en la casa parroquial conmigo, ofreció el padre Eleazar. No es mucho, pero tiene un techo y comida. Arcadio agradeció, pero todo el mundo veía que había renunciado a vivir. Sus ojos ya no tenían brillo. Era como si se hubiera apagado por dentro. Los días fueron pasando y la situación empeoraba cada vez más. Arcadio pasaba todo el tiempo acostado en la cama de la casa parroquial, sin comer bien, sin hablar con nadie. Diego Francisco intentaba animarlo, le contaba historias, le pedía que le enseñara cosas, pero el viejo apenas respondía. «Se está rindiendo», le dijo el padre Eleazar al muchacho una noche. «Ya he visto esto antes. Cuando una persona pierde todo lo que tiene valor en la vida, a veces la voluntad de continuar también se va. Pero no puede rendirse. Yo lo necesito». Diego Francisco tenía lágrimas en los ojos. «Él es la única familia que tengo ahora». El padre puso su mano en el hombro del muchacho. «Lo sé, hijo mío, pero el dolor de cada uno es diferente. Don Arcadio carga una tristeza muy antigua, muy profunda. Y esta pérdida de la hacienda fue la gota que derramó el vaso. Fue entonces cuando doña Yolanda apareció en la casa parroquial, toda agitada. «Padre, Diego Francisco, necesitan venir conmigo ahora». «¿Qué pasa, doña Yolanda?», preguntó el padre. «¿Recuerdan aquel papel que el muchacho mostró? La escritura antigua de la hacienda. Estaba jadeando de tanto correr. Fui a la notaría vieja del pueblo, aquella que está abandonada, a buscar en los archivos. Y encontré algo increíble». «¿Qué?». Diego Francisco sintió que su corazón se aceleraba. «Mira hasta el final. No te vas a arrepentir. Comenta qué crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. La escritura es real. La familia del muchacho realmente tiene derecho legal sobre la hacienda. Pero hay más». Doña Yolanda abrió un sobre con documentos viejos. «El abuelo de Diego Francisco, cuando vendió la tierra, dejó una cantidad de dinero guardada en depósito en el banco. Era para ser usada por la familia en caso de necesidad, y con los intereses de todos estos años se ha convertido en una fortuna». Diego Francisco no podía creerlo. ¿Una fortuna? ¿Cuánto? «Dinero suficiente para reconstruir la hacienda 3 veces y aún sobrar». Doña Yolanda estaba radiante. «Dinero suficiente para que ustedes rehagan su vida». El muchacho no lo pensó 2 veces. Corrió al cuarto donde Arcadio estaba acostado y le contó todo. Pero el viejo apenas reaccionó. «Qué bueno para ti, Dieguito. Ahora puedes irte y hacer tu vida lejos de aquí». «¿Irme? No voy a ir a ningún lado sin usted». Diego Francisco sujetó la mano del hacendado. «Este dinero es nuestro. Vamos a reconstruir la hacienda juntos». «No, muchacho, la hacienda era mi vida antigua. No quiero reconstruir nada. Déjalo todo atrás y sigue tu camino». Diego Francisco sintió la rabia subir. «Está siendo egoísta. Está renunciando no solo a usted, sino a mí también. No tengo a nadie en este mundo además de usted. Si usted se rinde, voy a quedarme solo de nuevo». Arcadio volteó el rostro, pero el muchacho vio las lágrimas corriendo. «Es mejor que te quedes solo a que te aferres a un viejo inútil como yo. Ya he decepcionado a todo el que amé en la vida. No quiero decepcionarte a ti también». «¿Cómo que decepcionó a alguien? Usted es el hombre más honesto y trabajador que he conocido». «No sabes nada, Dieguito. No sabes lo que hice, lo que dejé de hacer». El viejo respiró hondo, con la voz temblorosa. «Mi hijo Cristián. Él no murió de enfermedad como te dije. Él se fue de casa porque se peleó conmigo. Yo era terco, demasiado orgulloso. Nos peleamos feo y se fue. Nunca más volvió.
5 años después, recibí la noticia de que se había enfermado lejos de aquí. Murió solo, sin tener a nadie, porque fui demasiado orgulloso para ir tras él y pedirle perdón. Diego Francisco se quedó callado, dejando que el viejo se desahogara. Era la primera vez que Arcadio hablaba sobre eso. Y mi esposa, doña Carmela, enfermó del corazón por la tristeza de haber perdido a su hijo. Intenté cuidarla, pero no sirvió de nada. Se fue también, y me quedé solo. Todo culpa de mi estúpido orgullo. Arcadio sollozaba ahora. Y ahora apareces tú en mi vida, un muchacho bueno, valiente, que merece algo mejor que un viejo fracasado como yo. El muchacho abrazó a Arcadio con fuerza. Usted no es un fracasado, usted es humano. Nos equivocamos, aprendemos, pero no puede rendirse ahora. No puede dejarme solo de nuevo. Los dos se quedaron abrazados allí, llorando juntos, hasta que salió el sol. Y cuando llegó la mañana, Arcadio finalmente asintió. Está bien, Dieguito, vamos a reconstruir, vamos a recomenzar, juntos. La noticia del dinero se esparció rápido por el pueblo. Pronto, todo el mundo estaba hablando sobre el milagro que había sucedido con el muchacho y el hacendado. Doña Yolanda organizó una reunión en la plaza del pueblo para decidir cómo usar el dinero. Primero, vamos a reconstruir la casa y el granero, dijo don Justino, el herrero. Después, replantamos todo. Con este dinero se puede comprar semillas buenas, herramientas nuevas, incluso algunos animales. Y sobra dinero para ayudar a otras familias del pueblo también, añadió Diego Francisco. Doña Yolanda dijo que está sobrando mucho. La gente se quedó sorprendida por la generosidad del muchacho. Podía tomar todo aquel dinero e irse, vivir bien en cualquier lugar, pero eligió quedarse y compartir con quien lo necesitaba. El trabajo de reconstrucción comenzó la semana siguiente. Diego Francisco y Arcadio trabajaban lado a lado, cargando piedras, mezclando cemento, levantando paredes. Poco a poco, la hacienda fue ganando forma de nuevo. No era igual a la antigua. Era diferente, nueva, pero aún así tenía alma. Fue un mes después, cuando la casa ya estaba casi lista, que el muchacho encontró algo extraño. Estaba ayudando a limpiar lo que había quedado del granero viejo cuando encontró una caja de metal enterrada en el suelo. Estaba cerrada con llave, pero don Justino logró abrirla con sus herramientas. Dentro había cartas, muchas cartas antiguas, amarillentas por el tiempo. Diego Francisco comenzó a leer y se dio cuenta de que eran cartas del hijo de Arcadio, Cristián. Cartas que había escrito pero nunca enviado. Padre, sé que nos peleamos, pero te amo. Quería tanto volver a casa, pero tengo miedo de ser rechazado de nuevo. Padre, estoy enfermo. Los médicos dicen que no es nada grave, pero tengo miedo. Querría que estuvieras aquí. Padre, si recibes esta carta algún día, sabed que te he perdonado, y espero que tú también me perdones. Diego Francisco llevó las cartas a Arcadio. El viejo leyó cada una de ellas llorando en silencio. Quería volver. Mi hijo quería volver y yo nunca lo supe. Lo amaba don Arcadio y lo perdonó. Arcadio abrazó las cartas contra su pecho. Fui un tonto. Desperdicié tanto tiempo con orgullo y rabia que perdí la oportunidad de hacer las paces con mi hijo. Pero aquellas cartas, por más dolorosas que fueran, también trajeron un tipo de paz al hacendado. Saber que Cristián había querido reconciliarse, que había amor en su corazón, ayudó a aliviar un poco de la culpa que Arcadio cargaba. La reconstrucción de la hacienda continuó, pero ahora tenía un significado aún más profundo. No era solo reconstruir paredes y techos. Era reconstruir vidas, esperanzas, sueños. Fue en una tarde, 2 meses después de que todo hubiera comenzado, que sucedió algo que nadie esperaba. Un coche se detuvo frente a la hacienda y una mujer descendió. Era una mujer bonita, de unos 30 y pocos años, con ojos que Diego Francisco encontró familiares. «Con permiso», dijo ella mirando alrededor.
Estoy buscando a don Arcadio Valdés. Dijeron que vive aquí. Arcadio se acercó, desconfiado. Soy yo. ¿Quién es usted? La mujer respiró hondo como si estuviera juntando coraje. Mi nombre es Remedios. Soy la viuda de su hijo Cristián. El mundo se detuvo. Arcadio se puso pálido tambaleándose. Diego Francisco corrió para sostenerlo. ¿Qué? ¿Cómo dice? Cristián y yo nos casamos 5 años antes de que se fuera. Él nunca le contó porque le daba vergüenza volver después de la pelea, pero hablaba de usted todo el tiempo. Me hizo prometer que un día vendría hasta aquí. Las lágrimas corrían por el rostro de Arcadio. Mi hijo estaba casado. Yo ni siquiera lo sabía. Remedios abrió la puerta de atrás del coche. Y también dejó a alguien atrás. Sacó en brazos a una niña de unos 5 años, de ojos grandes y cabello negro. Ella es Amparito, su nieta, la hija de Cristián. Arcadio cayó de rodillas al suelo, sollozando. La niñita lo miró con curiosidad. «Mamá, ¿por qué el abuelito está llorando?» «Son lágrimas de alegría, mi hija, son lágrimas de alegría». Diego Francisco ayudó a Arcadio a levantarse, y el viejo abrazó a su nieta por primera vez, apretándola contra su pecho como si tuviera miedo de que fuera un sueño y desapareciera. «Mi nietecita, tengo una nietecita». Remedios explicó que había tardado tanto en venir porque no estaba segura de si sería bien recibida. Cristián le había contado sobre la pelea y tenía miedo de que Arcadio la rechazara a ella y a la niña. Pero cuando supo la historia del muchacho Diego Francisco y de cómo Arcadio había cambiado, decidió que era hora de aparecer. «Cristián me dejó una carta para entregarle», dijo ella sacando un sobre del bolsillo. La escribió poco antes de partir. Con las manos temblorosas, Arcadio abrió la carta y leyó. Las palabras del hijo hablaban de amor, perdón y arrepentimiento. Al final, Cristián pedía una cosa, que su padre cuidara de su familia en caso de que algo le pasara. «Fallé a mi hijo en vida», dijo Arcadio con la voz firme ahora, «pero no voy a fallarle a su familia. Ustedes se quedarán a vivir aquí, en esta hacienda, con nosotros. Serán parte de nuestra familia». Remedios aceptó, emocionada. Y fue así como la familia creció. Ahora eran 4, Arcadio, Diego Francisco, Remedios y la pequeña Amparito. La hacienda que había sido destruida ahora estaba llena de vida de nuevo, pero la paz duró poco. Una semana después, Chuy y sus hombres volvieron. Habían descubierto sobre el dinero y querían una parte de él. Aparecieron de noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, y cercaron la casa. «Arcadio, muchacho», gritó Chuy, «sabemos del dinero. Denos la mitad y nos iremos en paz. Si no, esta vez no habrá pueblo que los salve». Diego Francisco se despertó con los gritos y corrió al cuarto de Arcadio. Remedios estaba abrazando a Amparito, que lloraba asustada. «¿Qué hacemos?» Arcadio miró por la ventana y vio que eran al menos 10 hombres afuera. No había forma de luchar contra todos. «Voy a salir y hablar con ellos. Quizás podamos consiga un acuerdo». «No». Diego Francisco sujetó su brazo. «Te van a lastimar. No voy a dejar que le hagan daño a mi familia». «No otra vez». Arcadio tenía determinación en los ojos. «Quédense aquí y cierren la puerta con llave. Si me pasa algo, tomen el dinero y huyan. Vayan al pueblo y no miren atrás». Antes de que alguien pudiera impedirlo, Arcadio salió de la casa. Diego Francisco corrió a la ventana para ver qué iba a pasar. Chuy sonrió cuando vio al viejo acercándose. «¡Finalmente! Pensé que iba a tener que prender fuego a la casa de nuevo». «¿Cuánto quieren?», preguntó Arcadio, intentando mantener la voz calmada. «La mitad. 50% de todo lo que tienen. Es un precio justo, considerando que podríamos simplemente tomarlo todo». Arcadio pensó. La mitad del dinero aún era mucho, se quedarían con algo al menos. ¿Y si les doy lo que quieren, se irán y no volverán? Palabra de honor. Chuy hizo una mueca que pretendía ser una sonrisa.
Fue entonces cuando Diego Francisco vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Por el rabillo del ojo percibió movimiento en las sombras. Eran más hombres, escondidos, esperando. Eran muchos más que los 10 que estaban visibles. Chuy había preparado una trampa. El muchacho no lo pensó 2 veces. Abrió la ventana y gritó: «¡Don Arcadio! ¡Es una trampa! ¡Hay más hombres escondidos!». Todo sucedió rápido. Los hombres escondidos salieron de las sombras, rodeando a Arcadio por completo. El viejo intentó volver a la casa, pero fue agarrado por varios de ellos. Chuy rió a carcajadas. «¿Creen que soy tonto? No vine aquí a negociar. Vine a tomarlo todo. El dinero, la hacienda, todo». Diego Francisco vio cuando Chuy sacó un machete del cinto y apuntó a Arcadio. El muchacho sintió que el pánico se apoderaba de él. No podía dejar que esto sucediera, no podía perder otra familia. Sin pensar en las consecuencias, Diego Francisco tomó el rifle viejo que estaba colgado en la pared. Era el arma del abuelo de Arcadio, que nunca había sido usada. El muchacho ni siquiera sabía si funcionaba bien, pero apuntó por la ventana de todos modos. «¡Suéltalo!», gritó con la voz temblorosa. «¡Suelta o disparo!». Chuy miró al muchacho y rió. «No tienes valor, mocoso, eres solo un niño asustado». Pero Diego Francisco apretó el gatillo. La bala pasó rozando la oreja de Chuy, impactando en un árbol detrás de él. El ruido fue ensordecedor y todos los hombres se agacharon, asustados. «El próximo disparo no fallará». Diego Francisco recargó el arma, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. «¡Suéltenlo ahora!». Chuy se enfureció ahora. «Agarren al niño, agárrenlo y tráiganlo aquí». Algunos hombres corrieron hacia la casa, derribando la puerta. Remedios gritó, abrazando a Amparito con fuerza. Diego Francisco soltó el arma e intentó huir, pero fue agarrado. Lo arrastraron afuera, arrojándolo al suelo frente a Chuy. «Mocoso atrevido». Chuy levantó el machete. «Te voy a enseñar a respetar a tus superiores». Fue entonces cuando oyeron el ruido de caballos. Muchos caballos. Una luz fuerte iluminó todo, y voces gritaron: «¡Policía! ¡Suelten las armas!». Diego Francisco no podía creerlo. ¿La policía? ¿Cómo? Después supo que había sido Remedios. Tan pronto como Arcadio salió de casa, ella tomó a la pequeña Amparito y huyó por la ventana trasera, corriendo al pueblo. Despertó al delegado y trajo a toda la policía. Chuy y sus hombres fueron arrestados. Se los llevaron esposados, insultando y prometiendo venganza. Pero esta vez no iban a poder cumplir. Las pruebas eran muchas, los testigos también. Iban a estar presos por mucho tiempo. Arcadio abrazó a Diego Francisco con fuerza. «¡Estás loco, muchacho! Podías haberte lastimado. No podía dejar que se lo llevaran de mí. No otra vez». Aquella noche, toda la familia se quedó despierta, aún temblando por el susto. Amparito durmió en el regazo de Arcadio, que no soltaba a su nieta por nada. Remedios preparó té para todos y se quedaron conversando hasta que salió el sol. «Hemos pasado por mucho», dijo Arcadio, «pero estamos aquí, juntos, y eso es lo que importa». Diego Francisco asintió, pero en el fondo sabía que aún había algo mal, algo que no le contó a nadie. Aquel papel de la escritura se tenía una fecha de vencimiento, y esa fecha se estaba acercando. En breve iba a tener que decidir, quedarse con la hacienda para sí o dividir de verdad con Arcadio, renunciando a sus derechos legales. Y había más. Remedios había llegado con secretos. Diego Francisco la había visto conversando en voz baja con alguien al teléfono, escondida. Había escuchado que hablaba sobre dinero, sobre huir, sobre algo que iba a suceder pronto. ¿Será que era realmente quien decía ser? ¿Será que aquella niña era realmente nieta de Arcadio? ¿O sería todo una mentira, otra trampa elaborada para quitarles todo? El muchacho miró a Remedios, que sonreía mientras conversaba con Arcadio.
Parecía sincera, parecía buena. Pero Diego Francisco había aprendido que las apariencias engañan. Y ahora, con la familia recién formada, no podía arriesgarse a confiar en la persona equivocada de nuevo. La guerra contra Chuy había terminado. Pero Diego Francisco tenía la sensación de que otra batalla, mucho mayor y mucho más peligrosa, estaba apenas comenzando. Los días fueron pasando en la hacienda, pero Diego Francisco no conseguía quitar las sospechas de su cabeza. Cada vez que veía a Remedios, conversando en voz baja al teléfono o saliendo sola al pueblo sin explicar bien el motivo, su corazón se oprimía. No quería desconfiar de ella, no quería arruinar la felicidad de Arcadio, pero había algo extraño en el aire. La pequeña Amparito se había apegado al abuelo de una manera hermosa. Los dos pasaban el día entero juntos, ella ayudándolo en la huerta, él enseñándole sobre las plantas y los animales. Era bonito de ver, pero Diego Francisco no conseguía relajarse. ¿Y si todo fuera mentira? ¿Y si aquella niña ni siquiera fuera nieta de Arcadio de verdad? Una tarde, mientras Arcadio dormía la siesta y Amparito jugaba en el patio, Diego Francisco decidió investigar. Entró al cuarto que Remedios usaba y comenzó a buscar. No sabía lo que estaba buscando exactamente, solo sabía que necesitaba respuestas. Encontró una maleta debajo de la cama. Estaba cerrada con llave, pero logró abrirla con una horquilla. Dentro había documentos, muchos documentos. Certificado de matrimonio entre Remedios y Cristian Valdés. Certificado de nacimiento de Amparito, que confirmaba que era hija de los dos. Fotos de la familia, cartas antiguas. Diego Francisco respiró aliviado. Entonces era verdad. Remedios no estaba mintiendo. Pero cuando iba a cerrar la maleta, vio otro sobre, escondido en un bolsillo interno. Lo abrió y leyó. Lo que estaba escrito allí le heló la sangre. Era un contrato entre Remedios y una empresa inmobiliaria de fuera del pueblo. La empresa quería comprar la hacienda Los Laureles por una fortuna, y Remedios había aceptado convencer a Arcadio de vender. Ella iba a recibir una comisión enorme por la venta. En el papel estaba escrito: plazo final, 30 días. Si la venta no se concreta, el contrato se anula y no habrá pago. Diego Francisco sintió que la rabia subía. Entonces era eso. Remedios solo había aparecido allí por el dinero. Estaba usando a su hija, usando la memoria de Cristián, todo para engañar al viejo y tomar su hacienda. Guardó todo de vuelta como estaba y salió del cuarto. Necesitaba contarle a Arcadio, pero ¿cómo? El viejo estaba tan feliz por haber encontrado a su nieta. ¿Cómo iba a decirle que todo no era más que una mentira? Pasó la noche despierto, pensando. Por la mañana decidió seguir a Remedios cuando saliera. Ella dijo que iba al pueblo a comprar algunas cosas, pero Diego Francisco estaba seguro de que era mentira. «Yo voy contigo», dijo el muchacho. «No es necesario, Diego Francisco, es solo una compra rápida». «Pero quiero ir. Hace tiempo que no voy al pueblo». Remedios se sintió incómoda, pero no podía negarse sin parecer sospechosa. «Está bien, pero regresaremos pronto, ¿sí?» En el camino, ella estuvo callada, nerviosa. Cuando llegaron al pueblo, se detuvo frente a una oficina elegante. «Espérame aquí afuera, ¿sí? No tardo». Pero Diego Francisco no se quedó. Tan pronto como ella entró, él se escondió detrás de una columna y espió por la ventana. Vio a Remedios conversando con un hombre de traje, bien vestido. El hombre le mostraba papeles, y ella negaba con la cabeza, pareciendo preocupada. «El plazo está terminando, Remedios». Diego Francisco consiguió oír cuando se acercó más a la puerta. «Tienes una semana. Si no consigues la firma del viejo, lo pierdes todo. Y buscaremos otra forma de conseguir esa tierra». Lo sé, pero Arcadio no quiere vender. Él ama esa hacienda. Entonces haz que te ame más a ti y a la niña. Usa a la niña si es necesario. Él no va a querer decepcionar a su nieta, ¿verdad?
Remedios se quedó en silencio. El hombre continuó. Mira, sabías en lo que te estabas metiendo cuando aceptaste este acuerdo. Necesitas el dinero para pagar tus deudas, ¿no es así? Entonces, haz lo que tienes que hacer. Diego Francisco no aguantó. Entró a la oficina como un huracán. Ella no va a hacer nada. Déjenos en paz. Remedios se puso pálida cuando vio al muchacho. Diego Francisco, ¿qué estás haciendo aquí? Lo oí todo. Solo quieres engañar a don Arcadio para robarle la hacienda. El hombre de traje se levantó, irritado. ¿Quién es este mocoso? Es el muchacho que vive con mi suegro. Diego Francisco, ¿no entiendes? Entendí muy bien. Eres una mentirosa. No te importa don Arcadio ni Amparito. Solo quieres el dinero. Remedios intentó sujetar el brazo del muchacho, pero él se soltó y salió corriendo. Corrió por todo el pueblo hasta llegar a la casa del padre Eleazar. Golpeó la puerta con fuerza, llorando. «Padre, padre Eleazar, necesito ayuda». El padre abrió la puerta asustado. «Diego Francisco, ¿qué ha pasado, hijo mío?» El muchacho contó todo. Sobre el contrato, sobre la conversación que oyó, sobre Remedios estar engañando a Arcadio. El padre Eleazar escuchó todo con atención, con el rostro poniéndose cada vez más serio. «Esto es muy grave, Diego Francisco, pero ¿estás seguro de lo que viste y oíste?» «Sí, vi el papel. Ella va a hacer que don Arcadio venda la hacienda. Necesitamos conversar con ella, oírla también. A veces las cosas no son lo que parecen». Pero Diego Francisco no quería escuchar disculpas. Tomó el caballo del padre y regresó corriendo a la hacienda. Necesitaba avisarle a Arcadio antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó, vio que Remedios ya había regresado. Estaba en el porche, conversando con el viejo. «Don Arcadio, no crea nada de lo que dice», gritó Diego Francisco bajando del caballo. «Está mintiendo. Solo quiere tomar su hacienda». Arcadio se quedó confuso. «¿De qué estás hablando, Dieguito?» «Ella hizo un contrato con una empresa. Va a hacer que venda la hacienda. Solo quiere dinero». Remedios cerró los ojos respirando hondo. Cuando los abrió, tenía lágrimas corriendo. Es verdad, todo es verdad. El silencio que cayó fue pesado. Arcadio miró a su nuera como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿Cómo? ¿Es verdad? Tengo deudas, suegro. Muchas deudas. Cuando Cristián falleció, dejó muchas cuentas por pagar. Tratamientos médicos, medicinas, todo muy caro. Hice lo que pude, pero no fue suficiente. Los prestamistas comenzaron a amenazarme, amenazaron incluso con lastimar a Amparito. ¿Y pensaste que la solución era engañarme?» La voz de Arcadio salió ronca, dolida. No sabía qué hacer. Cuando aquella empresa me buscó, ofreciendo una fortuna si conseguía convencerlo a vender, pensé que era la única salida. Iba a tomar el dinero, pagar las deudas y después podríamos recomenzar en otro lugar, usando a mi nieta, usando la memoria de mi hijo. Arcadio negó con la cabeza, decepcionado. «Confié en ti, Remedios. Abrí mi casa, mi corazón. Lo sé, y me arrepiento. Cada día que pasaba aquí, viéndolo con Amparito, viendo cómo es un hombre bueno, no podía más seguir con el plan. Por eso no he firmado nada todavía. No puedo hacerle eso». Diego Francisco no le creía. «Mentira. Solo está diciendo eso porque fue descubierta». «No, Diego Francisco, es la verdad. Iba a desistir del acuerdo. Iba a decirle a la empresa que no lo conseguí, aún sabiendo que los prestamistas vendrán a cobrarme». Amparito apareció en la puerta, llorando. «Mamá, ¿por qué están peleando?» Remedios corrió y abrazó a su hija. «No es nada, mi amor. Todo está bien». Pero nada estaba bien. Arcadio entró a la casa sin decir nada más. Diego Francisco se quedó allí, mirando a Remedios con rabia. «Deberías irte. Don Arcadio no necesita gente mentirosa cerca». Me iré mañana temprano. Pero antes, quiero que sepas una cosa.
Remedios miró firme a los ojos del muchacho. Amparito es nieta de Arcadio de verdad. Eso nunca fue mentira. Y amo a mi suegro, aun habiendo pensado en engañarlo. Las personas son complicadas, Diego Francisco. Nos equivocamos, nos arrepentimos, no es todo blanco o negro. Aquella noche nadie consiguió dormir. Diego Francisco se quedó en la ventana, vigilando, con miedo de que Remedios intentara algo. Arcadio se quedó en su cuarto, probablemente llorando bajito, y Remedios preparó las maletas de ella y de Amparito. De mañana temprano estaba lista para irse, pero cuando fue a despedirse de Arcadio, el viejo no apareció. Dejó una nota en la mesa. «No puedo mirarte ahora, vete y no vuelvas más». Remedios leyó la nota con las lágrimas cayendo en el papel. Tomó a Amparito en brazos y se fue a pie por el camino de tierra. La niñita lloraba, queriendo quedarse con su abuelito. «Mamá, ¿por qué tenemos que irnos? Yo quiero al abuelito». «Mamá hizo una tontería muy grande, mi amor. Ahora tenemos que irnos». Diego Francisco las vio irse desde la ventana. Una parte de él sintió pena, especialmente por Amparito, que no tenía culpa de nada. Pero la rabia era mayor. Habían estropeado todo. Los días que siguieron fueron los peores desde que Diego Francisco había llegado a la hacienda. Arcadio volvió a quedarse en la cama todo el día, sin comer, sin hablar. Era como si hubiera renunciado a vivir de nuevo. «Don Arcadio, tiene que comer algo», suplicó Diego Francisco trayendo una sopa caliente. «No tengo hambre, Dieguito, pero se va a enfermar. Déjame estar, ya no importa nada». Diego Francisco sintió que la desesperación crecía. Había pensado que estaba protegiendo a Arcadio, pero ahora el viejo estaba peor que antes. Había hecho lo correcto. No debería haber dejado que Remedios explicara mejor. Fue entonces cuando doña Yolanda apareció en la hacienda, trayendo malas noticias. «Diego Francisco, necesitas saber algo. Remedios y Amparito fueron secuestradas». El corazón del muchacho se detuvo. «¿Cómo?» «Los prestamistas a los que ella debía. Las agarraron en el camino. Están pidiendo el dinero que debe, si no van a lastimar a la niña». Diego Francisco corrió al cuarto de Arcadio. «¡Don Arcadio! Amparito está en peligro». Los prestamistas las agarraron a ella y a Remedios. El viejo se levantó de la cama de un salto. De repente, toda la debilidad había desaparecido. «¿Qué? ¿Mi nieta está en peligro?» «Sí, quieren el dinero que Remedios debe». «¿Cuánto debe?» «Mucho, don Arcadio, muchísimo». Arcadio no lo pensó dos veces. «Toma el dinero que sobró de la reconstrucción, todo. Vamos a buscar a mi nieta». «Pero, don Arcadio, es mucho dinero, y Remedios intentó engañarlo». «No me importa. Es la madre de mi nieta, y Amparito es una niña inocente. No voy a dejar que sufra por los errores de su madre». Arcadio ya se estaba vistiendo, con la determinación de vuelta en sus ojos. Diego Francisco nunca había visto al viejo tan firme. Tomaron el dinero y fueron con doña Yolanda al lugar donde los prestamistas habían dicho que iban a estar. Era un galpón viejo en las afueras del pueblo. Cuando llegaron, vieron a Remedios atada a una silla y a Amparito en un rincón, llorando de miedo. Había 3 hombres allí, todos con cara de pocos amigos. «¿Trajeron el dinero?», preguntó el líder, un hombre calvo con una cicatriz en el rostro. «Lo traje», dijo Arcadio. «Pero primero suéltenlas. Primero el dinero». Arcadio arrojó la bolsa con el dinero al suelo. El hombre la abrió y la contó. Sonrió satisfecho. «Está todo aquí. Pueden llevárselas». Diego Francisco corrió hasta Amparito y la tomó en brazos. La niña se aferró a él, temblando. Arcadio soltó a Remedios, que cayó de rodillas, sollozando. «Suegro, lo siento tanto, lo siento tanto. Después conversamos. Ahora vámonos de aquí». Pero cuando iban saliendo el hombre calvo habló. «Espera un momento. Ese dinero paga la deuda de ella. Pero oí decir que tienen más, mucho más. Aquella hacienda toda reconstruida. Debe valer una fortuna».
La hacienda no está a la venta. Todo está a la venta por el precio justo, viejo. El hombre sonrió de una manera cruel. Y si no quieren vender, podemos simplemente tomarla, igual que hicieron con sus amigos allá, aquel tal Chuy y su pandilla. La diferencia es que a nosotros no nos van a agarrar. Diego Francisco sintió que el miedo apretaba. No iban a conseguir huir de nuevo. No iban a tener suerte 2 veces. Miró a Arcadio y vio que el viejo pensaba lo mismo. Fue entonces cuando Remedios se levantó. No, no van a tocarlos, ni a mi hija, ni a mi suegro, ni a Diego Francisco. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo?, rió el hombre. Esto. Remedios sacó su teléfono celular del bolsillo. Toda esta conversación está siendo grabada y transmitida en vivo. La policía ya está en camino. Deben llegar en unos 2 minutos. La cara del hombre cambió. Estás mintiendo. No lo estoy. Mira allá. Apuntó a un rinconcito del galpón donde había un celular escondido, filmando todo. Los 3 hombres corrieron hacia la puerta, pero ya era tarde. La policía rodeó el galpón, agarrándolos antes de que pudieran escapar. El delegado entró y arrestó a los 3. Doña Remedios hizo bien en avisarnos antes, dijo el delegado. Estos hombres son buscados hace meses por extorsión. Arcadio miró a su nuera, sorprendido. ¿Tú planeaste esto? Sí. Cuando doña Yolanda me dijo que iban a traer el dinero, llamé a la policía y combiné todo. Dejé mi teléfono grabando escondido. No iba a dejar que estos hombres salieran impunes. Diego Francisco no sabía qué pensar. Remedios había planeado todo. ¿Había usado la situación para agarrar a los prestamistas? Suegro, dijo Remedios arrodillándose frente a Arcadio, me equivoqué feo. Lo sé. No tengo excusa para lo que intenté hacer. Pero quiero que sepa una cosa. Mi arrepentimiento es real, y pasaré el resto de mi vida intentando compensar mi error. Arcadio la ayudó a levantarse. Tenía lágrimas en los ojos. Eres la madre de mi nieta. Eres la viuda de mi hijo. Eres parte de mi familia. Y la familia perdona. La familia siempre perdona. Los 2 se abrazaron llorando. Amparito corrió y los abrazó también. Diego Francisco se quedó allí mirando, sintiendo algo extraño en el pecho. No era rabia. ¿Era alivio? ¿Culpa? Don Arcadio, dijo el muchacho bajito, yo lo siento mucho, por haber desconfiado tanto, por haber hecho todo aquel escándalo. Arcadio abrió los brazos y Diego Francisco se unió al abrazo. Estabas intentando protegerme, Dieguito. Eso es lo que hace la familia. Regresaron a la hacienda juntos, más unidos que nunca, pero Diego Francisco sabía que aún había un problema. La escritura. La fecha límite estaba llegando. En 3 días iba a tener que decidir. Se quedaba con la hacienda toda solo para él, como era su derecho legal, o dividía de verdad con Arcadio, y había más. Aquella empresa que quería comprar la hacienda no iba a desistir. Iban a encontrar otra forma de conseguir lo que querían. Y Diego Francisco estaba seguro de que esta vez iban a venir con todo. Aquella noche no consiguió dormir. Se quedó mirando por la ventana, viendo la luna iluminar la hacienda. Era un lugar tan bonito, tan lleno de vida ahora. Arcadio, Remedios y Amparito se habían convertido en su familia. ¿Cómo iba a quitarles el único hogar que tenían? Pero al mismo tiempo, aquella tierra era suya por derecho. Era herencia de su familia, del abuelo que había trabajado tanto para conseguir aquello. No tenía el derecho de tirar eso a la basura solo porque se había apegado a unas personas. ¿Estás despierto?, era la voz de Remedios en la puerta. Diego Francisco volteó. Sí, no consigo dormir. Ella entró y se sentó en la cama a su lado. Sé en lo que estás pensando, en la escritura, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Vi el papel cuando estaba buscando información sobre la hacienda para la empresa. Vi la fecha límite también.
suspiró. Diego Francisco, tienes que hacer lo que es correcto para ti. Nadie te va a juzgar. Pero no sé qué es correcto. Don Arcadio es mi familia ahora. Ustedes son mi familia. ¿Cómo voy a quitarles todo? Arcadio ya perdió todo una vez y sobrevivió. Él entenderá, perdonará, porque así es él. Pero Diego Francisco no quería ser perdonado. No quería lastimar a nadie. Quería una solución que dejara a todo el mundo feliz. Pero ¿será que existía una solución así? Al día siguiente, un coche se detuvo frente a la hacienda. Era un hombre de traje, diferente al que Remedios había conocido. Este era más viejo, más importante por la cara que ponía. «Buenos días», dijo quitándose el sombrero. «Mi nombre es Dr. Pablo. Represento a la empresa Tierra Nueva Emprendimientos. Vengo a hacer una propuesta». Arcadio frunció el ceño. «No estamos interesados en vender». «Lo sé. Por eso vengo a hacer una propuesta diferente, una propuesta de sociedad». ¿Sociedad? Sí. Tierra Nueva quiere construir un resort en la región, pero necesita tierras. Su hacienda es perfecta. En lugar de comprar, queremos hacer una alianza. Ustedes entran con la tierra, nosotros entramos con la inversión. Las ganancias se dividen. Ustedes continúan siendo dueños de la hacienda y aún ganan un ingreso cada mes. Diego Francisco desconfió al instante. ¿Y cuál es el truco? Dr. Pablo sonrió. No hay truco. Es un negocio serio. Incluso traje abogados para explicar todo bien. Hizo una señal y otros 2 hombres salieron del coche. Pasaron toda la tarde explicando el contrato. Doña Yolanda fue llamada para dar su opinión. El padre Eleazar también. Al final, todos estuvieron de acuerdo en que parecía un negocio honesto. Pero hay un problema, dijo Diego Francisco. La hacienda no es solo de don Arcadio. Parte de ella es mía, por derecho legal. Lo sé, dijo Dr. Pablo. Vi la escritura, por eso traje un contrato diferente, uno que los reconoce a los 2 como dueños y que divide todo mitad y mitad. Arcadio miró al muchacho. Dieguito, no necesitas hacer esto. La tierra es tuya por derecho. Diego Francisco respiró hondo. Era hora de decidir. Miró a Arcadio, que se había convertido en un padre para él. Miró a Remedios y Amparito, que eran familia ahora. Miró a la hacienda, tan bonita, tan llena de vida. No, dijo finalmente, la tierra no es solo mía, es nuestra, de todos nosotros. Tomó la escritura antigua, aquella que le daba el derecho legal sobre la hacienda, y frente a todos, la rasgó en pedacitos. No necesito ningún papel para probar que esta tierra es mía. Lo sé aquí dentro. Se golpeó el pecho. Y sé también que la familia es más importante que cualquier herencia. Arcadio abrazó al muchacho llorando. Hijo mío, hijo mío. Firmaron el contrato de sociedad con Tierra Nueva. Iban a construir un resort pequeño, bonito, que respetaba la naturaleza. La hacienda iba a continuar siendo hacienda, pero con una parte destinada al turismo. Y lo más importante, todos iban a quedarse juntos, o al menos era eso lo que Diego Francisco pensaba. Porque 3 días después, cuando todo estaba bien, cuando pensaban que la vida finalmente iba a salir bien, sucedió algo que nadie esperaba. Amparito desapareció. La niña estaba jugando en el patio por la mañana y de repente no estaba más allí. Buscaron por toda la hacienda, gritaron su nombre, pero nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. «¡Alguien se la llevó!», dijo Remedios desesperada. «¡Alguien agarró a mi hija!». Y fue ahí que encontraron la nota. Estaba pegada en la puerta principal. El mensaje era corto y aterrador. «Nos quitaron nuestro negocio. Ahora vamos a quitarles lo que tienen de más precioso. Si quieren a la niña de vuelta, traigan la escritura de la hacienda, la verdadera. Tienen hasta mañana al mediodía. Vengan solos al viejo molino abandonado. Si llaman a la policía, nunca más van a ver a la niña». Diego Francisco sintió que el mundo se derrumbaba. La escritura. Pero la había rasgado.
¿Cómo iban a conseguir la escritura ahora? Y si no la conseguían, ¿qué iban a hacer con Amparito? Arcadio cayó de rodillas, sollozando. Remedios gritaba, pidiendo a su hija de vuelta, y Diego Francisco se quedó allí, paralizado, dándose cuenta de que quizás había cometido el mayor error de su vida. Había rasgado la única cosa que podía salvar a Amparito, y ahora no sabía cómo iba a arreglar esto. Diego Francisco se quedó mirando los pedazos rasgados de la escritura en el suelo, con la desesperación apoderándose de él. ¿Cómo había sido tan tonto? ¿Cómo no había pensado que alguien podía aún intentar robar la hacienda? «Necesitamos juntar los pedazos», dijo, cayendo de rodillas e intentando pegar todo de nuevo. «No va a servir de nada, Dieguito», lloró Arcadio. «Incluso si lo pegas, van a ver que estaba rasgado. Van a saber que ya no es válido». Remedios caminaba de un lado a otro, desesperada. «Mi hija, mi hijita, ¿qué van a hacer con ella?». Fue doña Yolanda quien tuvo la idea. «Gente, esperen, la notaría. Si la escritura existía, debe haber una copia en la notaría vieja. Los documentos se quedan archivados». Diego Francisco se levantó de un salto. «Es verdad, podemos agarrar una segunda vía». Corrieron al pueblo, hasta la notaría abandonada donde doña Yolanda había encontrado los primeros documentos. Revolucionaron todo, buscando en los archivos polvorientos. Llevaron 2 horas, pero finalmente lo encontraron. Una copia de la escritura antigua guardada en una carpeta amarillenta. «¡Lo encontramos!», gritó Diego Francisco. «Tenemos la escritura». Pero cuando tomó el documento para verlo mejor, vio algo que hizo que su corazón se disparara. Había otro papel junto, grapado detrás. Era una anotación del antiguo dueño de la notaría. Diego Francisco leyó en voz alta: «Nota importante. La cláusula de retorno de la hacienda Los Laureles a la familia Santos fue añadida al contrato sin el conocimiento del comprador, señor Valdés. El vendedor, Francisco José de los Santos, hizo esto como garantía secreta para su familia. Sin embargo, descubrí posteriormente que Francisco José no era el verdadero dueño de la tierra. Él la había comprado de un tercero, que a su vez había heredado de...». La mano de Diego Francisco tembló. Continuó leyendo. «Heredado de don Augusto Valdés, padre del actual comprador, don Arcadio Valdés. La tierra siempre perteneció a la familia Valdés. Francisco José de los Santos engañó a todos, vendiendo algo que en realidad ya era de la familia Valdés por derecho de herencia. Esta escritura, por lo tanto, es inválida». El silencio cayó pesado en la notaría vieja. Diego Francisco miró a Arcadio, sin conseguir hablar. Arcadio tomó el papel y leyó también, con el rostro poniéndose cada vez más pálido. «No puede ser», susurró el viejo. Mi abuelo era el verdadero dueño, don Arcadio». Diego Francisco sintió las lágrimas corriendo. «La escritura es falsa. Mi abuelo, él era un mentiroso. Él engañó a su familia». Doña Yolanda leía por encima del hombro de ellos. «Dios mío, esto cambia todo. Diego Francisco, nunca tuviste derecho sobre esta hacienda. Siempre fue de Arcadio». El muchacho cayó sentado en el suelo, con la culpa aplastando su pecho. Todo aquel tiempo pensando que tenía derecho sobre la tierra, que era herencia suya, y al final era todo mentira. Su abuelo había sido un tramposo que engañó a una familia honesta. «Lo siento mucho, don Arcadio», sollozó Diego Francisco. «Lo siento tanto. Mi abuelo era un ladrón». Pero Arcadio se arrodilló frente al muchacho y sujetó su rostro con ambas manos. «Dieguito, mírame, no eres tu abuelo. No tienes culpa de los errores de él. Eres un muchacho bueno, honesto, que salvó mi vida, que se convirtió en mi hijo. Pero la hacienda es nuestra, de todos nosotros. No importa lo que está escrito en un papel viejo. Lo que importa es que somos familia».
Remedios limpió las lágrimas. Todo esto es muy importante, pero nos estamos olvidando de Amparito. Los secuestradores quieren esta escritura. ¿Qué vamos a hacer? Diego Francisco se levantó, determinado. Llevaremos esta escritura falsa para ellos. Y cuando descubran que no vale nada, nosotros encontraremos una manera. Pero puede ser peligroso, dijo doña Yolanda. No me importa, necesitamos salvar a Amparito. Diego Francisco miró el reloj. Faltaba media hora para el mediodía. Vamos. Tomaron la escritura y fueron al viejo molino abandonado. Era un lugar siniestro, lleno de maleza alta y madera podrida. Entraron despacio, llamando. «Trajimos lo que querían. ¿Dónde está la niña?» Una voz resonó desde adentro. «Tiren el papel aquí primero». Diego Francisco reconoció aquella voz. Era Chuy. «¿Pero cómo? No estaba preso. Chuy, eres tú». El hombre salió de las sombras, agarrando a Amparito por la mano. La niña estaba llorando, pero parecía bien. «Sorprendido, mocoso. Conseguí salir de la cárcel, tengo mis contactos, y ahora vine a buscar lo que es mío por derecho». Arcadio dio un paso al frente. «Amparito no es tuya, suéltala ahora». «Calma, viejo, primero el papel». Chuy estiró la mano. Diego Francisco entregó la escritura. Chuy la tomó y leyó con atención. Su rostro fue cambiando, poniéndose rojo de rabia. «Esto es falso. Está escrito aquí mismo. Intentaron engañarme. No intentamos engañar a nadie. Acabamos de descubrir que el papel no vale nada». «Mentira». Chuy arrugó el papel y lo tiró al suelo. «Van a pagar por esto. Voy a llevarme a la niña y nunca más la van a ver». Fue entonces cuando oyeron el ruido de coches llegando. Muchos coches. Chuy se puso tenso. «¿Qué hicieron? ¿Llamaron a la policía?» «No llamamos a nadie», dijo Remedios. Las puertas del molino se abrieron y entraron varias personas. Pero no era la policía. Era el doctor Pablo, de la empresa Tierra Nueva, junto con otros hombres de traje, y todos tenían una expresión muy seria. «Suelta a la niña, Chuy», dijo doctor Pablo con autoridad. «¿Quién eres tú para darme órdenes?» «Soy yo quien manda aquí». Doctor Pablo mostró un documento. «Y tengo aquí una orden judicial. Estás preso de nuevo por fuga de la cárcel y secuestro». Dos guardaespaldas avanzaron y quitaron a Amparito de los brazos de Chuy. La niña corrió a los brazos de su madre, llorando. Chuy intentó reaccionar, pero fue dominado rápido. «¿Cómo sabían que estábamos aquí?», preguntó Diego Francisco. «Yo les conté», dijo una voz detrás de ellos. Era don Justino, el herrero. «Vi cuando salieron corriendo del pueblo y sospeché. Fui tras ustedes y vi a Chuy por el camino. Sabía que iba a hacer algo malo. Entonces avisé al doctor Pablo». «¿Pero cómo sabía que iba a haber problema?», preguntó Arcadio. Doctor Pablo respiró hondo. «Porque yo sabía que Chuy iba a venir tras ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo lo mandé». Todos quedaron impactados. «¿Cómo dice?», gritó Remedios. «Calma, déjenme explicar. Chuy trabajaba para mi empresa. Yo lo mandé a intentar comprar la hacienda de ustedes, usando cualquier medio necesario. Cuando fracasó y fue preso, yo mandé sacarlo de la cárcel, y le pedí que viniera aquí hoy». «¿Pero por qué?». Diego Francisco no conseguía entender. «Porque necesitaba pruebas. Pruebas de que la escritura era falsa. Pruebas de que la familia Valdés es la verdadera dueña de la tierra hace generaciones». Doctor Pablo abrió una carpeta y mostró documentos. «Vean, contraté investigadores. Ellos descubrieron toda la verdad. Francisco José de los Santos realmente engañó a la familia de ustedes, pero descubrieron más. Descubrieron que...» Se detuvo, mirando a Diego Francisco. «Descubrieron que usted, muchacho, no es nieto de Francisco José de los Santos». El silencio fue absoluto. Diego Francisco sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Cómo? No soy. Francisco José no tenía hijos, nunca tuvo.
Era un hombre solitario que murió sin dejar herederos. La historia que usted conocía sobre su familia era mentira. Pero entonces, ¿quién soy? La voz del muchacho salió débil, quebrada. Doctor Pablo miró a Arcadio antes de responder. Los investigadores encontraron registros antiguos, encontraron fotos también. Diego Francisco mostró una foto vieja, amarillenta. Usted es nieto de doña Carmela y don Arcadio Valdés. Todos quedaron paralizados. Arcadio tomó la foto con las manos temblorosas. Era una foto de un niño pequeño, un bebé, en los brazos de una mujer. En el reverso estaba escrito: nuestro nieto, regalo de Dios, que partió demasiado pronto. No, no puede ser, susurró el viejo. Cristián tuvo un hijo antes de salir de casa, continuó doctor Pablo. Un hijo con una novia de juventud. Pero la chica tuvo complicaciones y falleció en el parto. Cristián, desesperado y sin saber cuidar de un bebé solo, dejó al niño con una familia de conocidos. Era la familia que criaba a Francisco José de los Santos. Después de la pelea con usted, Arcadio, Cristián nunca tuvo el valor de buscar a su hijo de vuelta. Y cuando falleció, el secreto se fue con él. Diego Francisco miró a Arcadio con las lágrimas corriendo. Entonces yo soy mi nieto. Arcadio cayó de rodillas, sollozando. Eres mi nieto, mi sangre, mi familia de verdad. El muchacho corrió a los brazos del viejo y los dos se abrazaron llorando. Todo aquel tiempo buscando una familia, y ella siempre estuvo allí. Arcadio no era solo alguien que había elegido amar. Era su abuelo de verdad, de sangre, de alma. Pero ¿cómo? Diego Francisco limpió las lágrimas. ¿Cómo descubrieron? La similitud, dijo doctor Pablo. Cuando lo vi por primera vez me pareció extraño. Usted es idéntico a Cristián joven. Mandé investigar, hacer exámenes de ADN con objetos que pertenecían a Cristián. Coincidió todo. Usted es hijo de él. Remedios se acercó, también llorando. Entonces Amparito tiene un tío. Y yo tengo un cuñado. ¡Y yo tengo un hermano!, dijo Amparito, saltando de alegría aún sin entender bien lo que estaba sucediendo. Pero Diego Francisco aún estaba confuso. ¿Y la empresa? ¿El resort? ¿Por qué hizo todo esto? Doctor Pablo sonrió. Porque soy abogado de la familia Valdés hace muchos años. Cuando supe que Arcadio estaba en peligro, decidí ayudar. La historia del resort era real. Mi empresa realmente quiere hacer el emprendimiento. Pero más importante era descubrir la verdad y protegerlos. Y Chuy, él no sabía nada de esto. Pensó que estaba trabajando para robar la tierra, pero en realidad me estaba ayudando a juntar pruebas. Ahora volverá a la cárcel, donde es su lugar. Chuy fue llevado por los guardaespaldas, insultando en voz baja. Pero nadie prestó atención. Todos estaban enfocados en la revelación increíble que había cambiado todo. Entonces la hacienda, comenzó Diego Francisco, es suya. Es de Arcadio, es de la familia Valdés, como siempre fue. Doctor Pablo mostró los documentos legalizados. Y el contrato del resort continúa en pie, si ustedes quieren, pero ahora sabiendo que ustedes son los verdaderos dueños, sin duda alguna. Regresaron a la hacienda juntos, la familia finalmente completa. Arcadio no soltaba a Diego Francisco por nada. Se quedaba mirando al muchacho como si fuera un milagro. Y lo era. Había perdido a su hijo, pero ganó a su nieto de vuelta. Había perdido la esperanza, pero ella había vuelto en forma de un muchacho andrajoso que apareció en la puerta de la hacienda en un día caluroso de agosto. «¿Sabes, Dieguito?», dijo el viejo aquella noche, los dos sentados en el porche mirando las estrellas. «Siempre sentí una conexión contigo, desde el primer día. Pensé que era solo porque eras un muchacho bueno, pero era la sangre, era la familia llamando». Diego Francisco apoyó la cabeza en el hombro del abuelo.
Yo también lo sentí. Por eso no conseguí irme, incluso cuando debía. Algo me sujetaba aquí. Era el destino, dijo Remedios, uniéndose a ellos con Amparito en brazos. Dios tiene planes extraños, pero siempre ciertos. El padre Eleazar, que había venido a cenar con ellos, asintió. Amén. Después de tanta tormenta, finalmente llegó la calma. Los meses siguientes fueron de reconstrucción no solo de la hacienda, sino de toda la familia. Diego Francisco se adaptó a la idea de ser nieto de Arcadio. Amparito ganó un tío que adoraba, y los dos se volvieron inseparables. Remedios se convirtió en la nuera que Arcadio siempre quiso tener, cuidando de todos con cariño. El resort fue construido, pero manteniendo la esencia de la hacienda. Turistas venían de lejos para conocer la historia de aquella familia que se había reencontrado de forma tan milagrosa. Y cada visitante se iba con lágrimas en los ojos, emocionado con lo que había visto. Doña Yolanda expandió la tienda, que se convirtió en punto de encuentro para todo el mundo en el pueblo. Don Justino, el herrero, se convirtió en socio de Arcadio, ayudando a tocar los negocios de la hacienda. Hasta el padre Eleazar pasó a vivir en un cuartito en el fondo, diciendo que quería quedarse más cerca de la familia. Un año después de que todo había comenzado, hicieron una fiesta grande para celebrar. Invitaron a todo el pueblo. Había comida, había música, había baile. Y en medio de la fiesta, Arcadio pidió silencio. Quería agradecer a todos ustedes, dijo, con la voz emocionada. Hace un año yo era un hombre solo, amargado, que había renunciado a la vida. Hoy tengo una familia hermosa, amigos verdaderos y una razón para despertar cada día con una sonrisa en el rostro. Y todo comenzó con un chamaco aparecido que llegó aquí pidiendo ayuda, continuó, mirando a Diego Francisco. Un muchacho que sin saber era mi propio nieto. Dios actúa de formas misteriosas. Él me quitó a mi hijo, pero me dio a mi nieto de vuelta, y en el camino me dio también una nuera maravillosa y una nietecita linda. Amparito tiró de la mano de Diego Francisco. Tío, cuenta la historia de nuevo, de cuando llegaste aquí. Diego Francisco rió y tomó a la niña en brazos. Otra vez, pero ya la he contado 1000 veces. Una más, una más. Está bien. Limpió su garganta, haciendo voz de narrador. Era una vez un muchacho llamado Diego Francisco, que caminaba por los caminos del monte sin tener a dónde ir, hasta que un día encontró una hacienda. Y en esa hacienda había un viejo terco atado a una silla. Todos rieron, ya conociendo la historia de memoria. Pero nunca se cansaban de oírla. Era su historia, al fin y al cabo, la historia de cómo una familia que estaba quebrada se juntó de nuevo. La historia de cómo el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. La historia de cómo, a veces, necesitamos perder todo para ganar lo que realmente importa. Por la noche, después de que los invitados se fueron, Diego Francisco se quedó solo en el porche. Miraba el cielo estrellado, pensando en todo lo que había sucedido. Un año atrás era un huérfano sin nadie en el mundo. Hoy tenía una familia grande, un hogar de verdad y un futuro por delante. ¿Qué estás pensando? Arcadio se sentó a su lado. En cómo la vida es loca, abuelo. Diego Francisco sonrió. Aún era extraño llamarlo abuelo, pero al mismo tiempo parecía tan correcto. Hace un año no tenía nada. Hoy tengo todo. Nosotros tenemos todo, corrigió Arcadio. ¿Y sabes por qué? Porque aprendimos que la familia no es sobre sangre, no es sobre papeles o herencias, es sobre estar juntos, es sobre perdonar, es sobre amar, incluso cuando duele. ¡Abuelo! Diego Francisco volteó a mirar al viejo. ¿Crees que mi padre, Cristián, está orgulloso de nosotros, desde arriba? Arcadio sintió que las lágrimas venían. Estoy seguro que sí, mi nieto. Estoy seguro de que está sonriendo, viendo a la familia toda reunida de nuevo.
viendo a su hijo crecer fuerte y bueno, rodeado de amor. Los dos se quedaron allí, abrazados, mirando las estrellas. Y en aquel momento, Diego Francisco supo que había encontrado lo que siempre buscó. No era una casa, no era dinero, no era tierra o herencia, era pertenecer. Era ser amado, era tener un lugar en el mundo donde eres importante, donde haces falta, donde eres familia. La hacienda Los Laureles había pasado por mucho, había sido casi perdida, destruida, robada. Pero al final ella continuaba de pie, más fuerte que nunca, porque no estaba hecha solo de ladrillo y cemento, estaba hecha de amor, de lucha, de sudor y lágrimas. Estaba hecha de recuerdos, de risas, de abrazos, estaba hecha de familia. Y familia, Diego Francisco había aprendido, es la única herencia que realmente vale la pena. Es la única cosa que el fuego no quema, que nadie puede robar, que el tiempo no destruye. La familia es para siempre. Y él, finalmente, después de tanto buscar, había encontrado la suya. El sol nació al día siguiente pintando todo de dorado. Diego Francisco despertó temprano, como siempre hacía, y fue a ayudar a Arcadio en el campo. Amparito vino corriendo tras él, queriendo ayudar también. Remedios preparó el café, llenando la casa de buen olor. Y cuando todos se sentaron a la mesa, de manos dadas para rezar, Diego Francisco miró alrededor y sintió que el pecho se le oprimía de tanta emoción. Allí estaba su familia, su casa, su lugar en el mundo, y por primera vez en muchos años no tenía miedo del mañana. No tenía miedo de perder todo de nuevo, porque sabía que sucediese lo que sucediese, iban a enfrentarlo juntos, como familia, como siempre debió haber sido desde el comienzo. Y así, con el sol iluminando la hacienda Los Laureles, con el amor calentando cada rincón de aquella casa, comenzaba un nuevo capítulo. No el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva jornada. Una jornada de una familia que contra todas las probabilidades se había reencontrado. Y esta vez, nada ni nadie iba a separarlos nunca más. Porque al final de cuentas, después de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todas las lágrimas derramadas, habían aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero siempre encuentra una manera, que la familia siempre vuelve a casa, y que, no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre nace de nuevo, trayendo esperanza, trayendo luz, trayendo la promesa de días mejores, y ellos finalmente estaban listos para vivir esos días, juntos, como una familia de verdad, como siempre debió haber sido. Fin.